Ok, bienvenidos queridos y estimados a este curso de consejería, psicología y cosmovisión cristiana. Entiendo de que es una gran expectativa para todo el público cuando se habla de que la psicología puede relacionarse con la teología, con el ministerio cristiano. Y durante esta semana estamos desarrollando este contenido. El día de ayer, recapitulando un poco, hemos hablado de la importante diferencia que tiene un psicólogo profesional con un pastor o líder que tiene la iniciativa de querer hacer consejería, la diferencia y escasez tal vez que puede tener ambos en diferentes aspectos, puesto que el cristiano es una persona que no es de este mundo, pero como dijo el Señor, está en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos acá. Y es el Señor quien nos guarda de toda maldad. En ese sentido hemos visto de que es necesario que quien desease hacer una atención en salud mental pueda ser alguien que equilibre los conocimientos bíblicos, teológicos, que tenga como base fundamental las escrituras, que tenga un corazón renovado en Cristo y que profundice ese conocimiento de la palabra de Dios, para que a través de las diferentes técnicas, métodos, estrategias que utiliza la psicología como ciencia, podamos tener un servicio adecuado dentro de nuestras congregaciones cristianas. Es preocupante, como ayer les comentaba, la triste realidad de que en el contexto evangélico en muchas ocasiones se nos cataloga de gente ignorante, de gente que no tiene estudios, de que somos fanáticos, de que estamos en la Edad Media todavía y muchos otros adjetivos que utilizan contra nosotros, cosa que no es cierto. Por lo menos a mí me agrada el grupo que hemos formado, donde integramos diferentes profesionales, cristianos, diferentes también hermanos que participan, que tienen un oficio, que tienen un llamado, que tienen una tarea dentro de la iglesia. Es diverso y así también es la iglesia de Cristo. El cuerpo es diverso y como creyentes en todo este cuerpo requerimos también especializarnos. Mi mano, yo soy diestro, como todos, probablemente la mayoría de nosotros somos diestros, uno que otro de ser zurdo. Pero si quiero aprender con mi izquierda, aprender a escribir, tengo que especializar a mi izquierda, tengo que empezar a ejercitarme. Tal vez con mucho ejercicio, con mucha tarea, mucha caligrafía, voy a empezar a escribir mejor. Y algo así también ocurre dentro del cuerpo de Cristo. Si bien todos no somos manos, no somos ojos, no somos eh, pies, integramos una diversidad en el cuerpo de Cristo y tratamos de que el servicio que vayamos a ofrecer pueda ser en ese sentido. El día de hoy, estimados, vamos a, eh, permítanme presentarles la lámina, la presentación preparada para el día de hoy, en donde vamos a ver algunos principios bíblicos de consejería cristiana. Eh, que hace la parte esencial para la consejería, la parte de las escrituras, la Biblia. Hoy vamos a ver algunos relatos, algunos personajes, algún análisis lógico, teológico de las historias bíblicas desde una perspectiva, desde un psicólogo, desde la perspectiva también humana, y podamos ver la realidad del ser humano ante la necesidad de la salud mental, ante los problemas, ante los trastornos, ante la enfermedad en salud mental y también el asunto de lo espiritual. Ayer recalcábamos casi al finalizar de que Pablo había advertido de que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes, contra espíritus que habitan en las regiones celestes. Y es cierto, para nosotros como cristianos eso es una verdad absoluta en la cual nosotros creemos. Y sin embargo, debemos entender también, como ayer habíamos comentado igual, de que hoy por hoy la consejería cristiana es una necesidad latente. Si nos podemos a pensar un poquito, ¿no? ¿Cuántos casos se les viene a la mente que se han enterado ustedes o que tal vez ignoran de maltrato en la familia, de adulterio en las iglesias, de consumo de sustancias, de adicción a sustancias, de pornografía, de personas que están atravesando depresión, ansiedad, estrés, asociadas también a síntomas fisiológicos como gastritis, como dolores musculares? Son
cosas cotidianas, no estamos hablando de alguien que no está en Cristo, estamos hablando de personas, pastores inclusive, que estamos atravesando ese tipo de situaciones. Pero el detalle es de que no hallamos un lugar donde poder encontrar un consuelo o por lo menos una palabra, una guía que vaya de acuerdo a los valores, principios y creencias que hemos decidido nosotros seguir, que hemos decidido nosotros encaminarnos. Ayer ya les adelantaba de que los cristianos somos complejos de entender. Un psicólogo profesional eh, que ha sido formado, que tiene una especialidad, es complicado de que pueda comprender si es que no ha conocido realmente la experiencia de la salvación, la experiencia de conocer a Cristo. Le es complicado entender de que uno de sus pacientes estaba con una angustia terrible por culpa, por miedo, por dudas, y que la siguiente sesión, después de que participó en un campamento, ahora está renovado, ahora está más alegre, más contento. Y cuando se le pregunta qué ha pasado, qué ha sucedido, con quién te has conocido, con quién te has encontrado, porque te veo diferente, estás con más ganas, más ánimo, y te diga, es que me he encontrado con el Señor, con Jesucristo, mi Salvador, y que ahora soy una nueva criatura. Esos conceptos que Pablo mismo los menciona mucho, nueva criatura, mi viejo hombre ya fue, y además que los cristianos incluso asumimos un nuevo tipo de lenguaje, ¿verdad? No hablamos cotidianamente, y además como que hemos decidido utilizar Reina Valera 60, hasta utilizamos antiquismos, ¿no? Utilizamos palabras ya que están en desuso, decimos, mi hermano, el gozo del Señor que esté sobre tu vida, la paz de Dios, que son conceptos que en el lenguaje castellano de esta generación poco se utiliza, ¿no? La palabra gozo, la palabra paz, pero es bíblico. Y somos especiales en ese sentido. No especiales en el sentido de ser mejores, sino especiales en que somos diferentes en Cristo Jesús. Eh, las crisis espirituales que tenemos en algún instante, los bajones espirituales que podemos tener, las dudas existenciales ante la prueba, los miedos ante la tentación, ante la caída, ante el pecado, la frustración de pecar, son circunstancias que a veces suele pasar que no hallamos un sentido en la consejería pastoral. Y no es que nosotros estamos negando el buen sentido y el buen deseo de que nuestros pastores están tomando y muchos líderes también, pero hay que reforzar esa parte, seamos honestos, hay un vacío todavía ahí que se puede reforzar. Y esa es por lo menos la intención de todos estos cursos que estamos tomando durante esta semana o este curso y este contenido que estamos desarrollando. Acerca de los principios bíblicos y consejería cristiana. Dentro de nuestro curso de consejería, psicología y cosmovisión cristiana, inicialmente tenemos que reflexionar acerca de esta realidad. La realidad cristiana eh, de que desde la caída del hombre, porque todo en el creyente tiene una relación y una historia. La conducta del ser humano tiene una explicación bíblica. Está en las escrituras la realidad del ser humano. Y cuando nosotros revisamos en Génesis, capítulo 2, aquí tengo mi Biblia, vamos a tratar, hoy vamos a revisar mucha Biblia por si acaso, así que si tienen ahí y si pueden ganarme en soldado con espada, para aquellos que no saben soldado con espada, creo que todos practicamos, ¿no? Los cristianos. Es un ejercicio, que sería una competencia, recuerdo que cuando era niño solíamos hacer, y yo era muy bueno para el soldado con espada. Ayer ya les comentaba de que tenía ciertas cualidades que no sabía que tenía, pero que el Señor había puesto en mí. Génesis 2:25 empieza la historia de la creación. Sabemos que el Señor dice, y vio Dios todo lo creó y fue bueno. Sucede de que cuando tiene el Señor su creación especial, el ser humano, eh, considero Dios que lo ha creado con esperanza, ha depositado en el ser humano confianza, amor, el cuidado sobre toda la creación, responsabilidad, valores. Algunos teólogos incluso mencionan de que el ser humano en el Génesis vivía en una santidad completa, en una llenura total del Espíritu Santo. ¿Y por qué cayó entonces? Es otra explicación, es un asunto teológico. Solo como detalle les decía que algunos mencionan de esa manera. Pero para empezar a estudiar esto, quisiera que revisemos Génesis capítulo 2:25. Y dice así sobre el ser humano, Adán y Eva, ya están en la creación. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no sé, Audio Liz. sí, 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 se fue por un instante mi internet, gracias, Tigo. Si alguien trabaja en Tigo, por favor, que me mande un técnico para esta semana. Ahora sí creo que se ha recuperado. Ya volvió. Un momentito, denme un segundito, les compartiré la siguiente sala al grupo. Em, Como que somos casi ciento tantos. Ah, se llena nuestra sala, ya estamos ahí. Y tenemos que habilitar una salita más. Ya la habilité. Perdón, estamos. Copio de un minutito. Yo estoy aquí haciendo. Y ya está. Mientras vayan revisando el libro de Génesis, capítulo 2, 3. Mirme ahora. Ok, buenas. Estamos habilitando esta segunda sala. Gracias por participar. Permítame compartirles también la pantalla. Ok, dando. Y ahí tenemos. Ok, continuamos. Les iba diciendo de que cuando vemos en el Génesis, el ser humano está en un estado normal. Ahí es donde estábamos conversando. ¿Y qué se refiere a un estado normal? ¿A qué nos referimos con normal? Es más, si yo les pregunto acá, ¿quién de ustedes es normal? ¿Bajo qué principios definimos quién es normal? ¿Quién come normal? ¿Quién camina normal? Y el término normal es un término que viene acerca de la estadística. En estadística se habla de una campana, la campana de Gauss se llama, que es una forma así, más o menos, una campanita. Y la normalidad se va a definir en el número de frecuencias que se repite cierto evento. Por ejemplo, lo normal, y aquí voy a tomar la estadística que tenemos en nuestro curso, que gracias por responder a todos los que han respondido, muchas bendiciones. Son realmente obedientes, gracias por su colaboración. Miren, tengo acá la estadística de nuestro curso. No sé si lo han visto. Tenemos ahí, es una votación que lo hemos hecho en WhatsApp. Lo normal de nuestro curso es que la participación de estudiantes o de participantes entre 26 y 40 años es la normalidad, es decir, son la mayoría, el mayor número de frecuencias de edad. Entonces, supongamos que hago una hipótesis y digo, lo normal de las personas que desean capacitarse y formarse son personas que están entre los 26 a 40 años. Poco a poco se dispersa y hay personas un poquito anormales dentro de nuestro curso. Por ejemplo, tenemos a una persona que es menor de 18 años. Es anormal que una persona de menor de 18 años participe en un curso universitario, al parecer. Y también hay un hermano que tiene más de 65 años. No es una mayoría, pero dentro de la campana de Gauss está más alejado. Por ahí también va el asunto de la normalidad de la conducta humana. Es normal, por ejemplo, en nuestra cultura, y algunos lo han normalizado ya, el beber. Dicen que la cultura boliviana es una cultura, incluso se han inventado el término, ¿no? Cultura chupística, el hecho de saber beber bien y saber dónde beber y qué beber. Eh, es normal en nuestra cultura, lamentablemente es algo normal. Pero el hecho de que sea normal, por si acaso, no significa de que sea lo correcto. El hecho de que sea normal que cuando es un tiempo de convulsión social en nuestro país, yo vaya a saquear los supermercados y vaya a romper los vidrios de las personas porque la mayoría, la gente normal lo está haciendo. Yo que soy cristiano, soy anormal y tengo que comportarme fuera de la norma social. Les decía que en el Génesis, Adán y Eva estaban en un estado pleno. Es más, dice literal Génesis 2:25, estaban desnudos y no tenían vergüenza. Este término de vergüenza viene de la autopercepción. Cuando tú te avergüenzas, es cuando tú te estás autopercibiendo de manera que piensas, porque tú no estás en el pensamiento del otro, tú estás en tus pensamientos y piensas que el otro te está viendo mal, está viendo, no sé, un grano que tienes en tu cara, o estás viendo tu peinado, o está viendo tu ropa, está viendo algo de ti.
pero no estás en la cabeza de la otra persona. Estas ideas están en tu cabeza. Y el detalle es de que en Génesis menciona de que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, estaban plenos. Se podría decir que en términos en psicología estaban totalmente rehabilitados y libres y plenos para vivir. Pero se va a empezar a desordenar, lamentablemente, en la historia de la creación. Sabemos de que en Génesis capítulo 2, capítulo 3, ocurre una serie de eventos. Dios les delega ya el cuidado del Edén, de todo lo que se había creado, y les dice, pueden ustedes comer de todos los árboles, menos del árbol que se encuentra en el medio del huerto. Viene la serpiente viene con mentiras y le dice, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol, siempre con mentiras, ¿no? Y Eva dice, no, no es que ha dicho que ningún árbol, de todo podemos comer, pero de aquellos árboles no podemos comer, es lo que nos dijo Dios, porque si no vamos a morir. Sabemos la historia, Eva cede, Adán también cede, Dios los busca, y ahí empieza una serie de eventos, y que tiene una explicación también lógica al comportamiento humano del día de hoy. Uno, el ser humano tiene una separación de Dios. Recuerden que en el principio Adán y Eva estaban plenos, disfrutando de la creación de Dios, disfrutando de la presencia de Dios, porque dice que Dios estaba caminando en medio del huerto y dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y están escondidos y dicen, Señor, nos hemos escondido porque estábamos desnudos. Es lo que por lo menos responden. Miren, hay inicialmente una separación con lo divino. En Génesis 3:23, les voy a leer, dice así, y Dios sacó Y Jehová sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar del camino del árbol de la vida. Lógicamente, existe una separación espiritual, una separación de la presencia del hombre y la presencia de Dios, y Dios lo aparta al ser humano. Es una consecuencia de la caída del hombre. La mayoría de las religiones se centra solamente en este punto. La mayoría de las religiones cristianas, en sus variedades, los que hemos mencionado, ¿no? Católicos, cristianos, protestantes, evangélicos, metodistas, toda la variedad que hay, suele centrarse solamente en esta perspectiva de la caída del hombre, en la separación que tenemos con el Señor. Es más, religión viene justamente desde ese vocablo, desde ligare. Voy a religar a través de mi religión lo divino con lo humano. La separación que he tenido con Dios la voy a tratar de desligar a través de mi religión. Y la religión puede tener diferentes aspectos, ¿no? Puede tener algunos rituales, puede tener algunos tipos de sacramentos, algunos tipos de tareas, ejercicios, doctrinas. Es mi religión. Y el ser humano intenta, la religión es, en definición, es un intento humano de tratar de desligarse una vez más con lo divino. Intento humano. Nosotros como cristianos hemos comprendido esa realidad de que el que al final toma la iniciativa de una vez más unirnos hacia Él es Jesucristo, despojándose a sí mismo, como dice Filipenses, se hizo hombre, padeció, murió, fue crucificado para el perdón de nuestros pecados. Y todo aquel que en Él crea no pueda perderse, sino que vive eternamente. Y que ahora los que no eran hijos son hijos, y ahora los que no han sido nación sean nación, y ahora los que eran una criatura que estaba en un estado de perdición, ahora está en un estado de salvación, los que eran injustos ahora son justos delante del Señor. Todo eso lo consigue ¿quién? El Señor. Su soberanía, su poder, su autoridad, el amor que tiene, hace que el ser humano, una vez más, se desligue hacia esa realidad. ¿En dónde ocurre ese desorden? Empieza en el Génesis, empieza en la creación del ser humano. Pero no es el único desorden que sucede. Y esto por lo menos es un principio importante acerca de lo que va a ser atención en conducta, atención en consejería dentro de nuestras congregaciones. Los seres humanos trabajamos en base a patrones, vivimos en base a patrones. Nos gusta el orden, los patrones.
analiza tu día, analiza lo que haces cotidianamente. Es más, los obsesivos compulsivos inclusive tienen ciertos de patrones mucho más exagerados todavía. Literalmente tienen que golpear de 10, 20, 30 veces su puerta antes de salir ahí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ahora sí me voy. O tienen que persinarse 3 o 4 veces para salir y que les vaya muy bien. Es su trastorno que están sufriendo. Pero cuando nosotros vemos que un patrón en alguno de nuestros jóvenes, por ejemplo, tengo un joven que constantemente sube sus estados a Facebook, a WhatsApp, y sube estados, ¿no? Sube comedia, sube memes, sube diferentes contenidos, siempre está activo en redes sociales. Y de pronto, como que yo lo sigo, ahora ya no está. Lógicamente tú te extrañas y dices, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido con mi joven? ¿Dónde se ha perdido? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Qué ha pasado con él? A ver, tal vez ha pasado algo. Veré si mañana vuelve a publicar. Mañana lo veo y no publica nada. Si soy un consejero, si soy un pastor, debo ver ese tipo de patrones y escribirle, oye, ¿qué ha pasado? Ya no te veo tan activo, ya no me escribes, ya no me llamas, ¿por qué me estás olvidando? Le escribirá seguramente. Y algo ha pasado. No sé, su chica le ha dejado, ha perdido el celular, le han decomisado su celular, no sé, algo ha pasado. Son patrones. Pero en el Génesis es donde se va a empezar a desordenar todo. Y un desorden en la conducta humana genera diferentes tipos de malestares. A nivel físico, si yo, por ejemplo, tengo un nivel de glucosa, físicamente o fisiológicamente hablando, estable en los parámetros normales, estoy saludable. Si mi corazón late en parámetros normales, soy saludable. Pero si desordena, entonces, y empieza a latir mucho más allá de lo que regularmente late, tengo taquicardia. Mi corazón tiene un problema. O al contrario, si se desordena hacia abajo también y late mucho más lento de lo que debería latir, tengo bradicardia. Si un niño nace en las 40 semanas, se considera un niño que está en los parámetros saludables, es una gestación saludable. Si nace más allá de las 40 semanas, es un niño posmaduro. Si nace menor a las 40 semanas, es un niño prematuro. Notan de que cualquier desorden en la normalidad de la vida cotidiana de una persona genera problemas, genera separaciones. Hemos visto de que la conducta que Adán y Eva han tenido de rebelarse ante Dios, y es una rebelión. ¿Por qué es rebelión? Algunos se preguntarán, ¿por qué tanto esto de revisar a los creyentes? Para algunos una historia ficticia del libro de Génesis, para nosotros verdad. Porque el comprender de que el ser humano vive en una constante rebeldía a lo que Dios por lo menos tiene en su plan para el ser humano, en conducta, en obra, en pensamiento, nos ayuda a explicar muchas lógicas. Entender, por ejemplo, que el adúltero es adúltero, no solo por su deseo insano de satisfacerse sexualmente con otra persona, sino porque realmente habita el pecado en su vida, tiene una condición de rebeldía constante en su separación con el Señor. Pero solo ese es un enfoque, porque en la caída del hombre también ha ocurrido otro tipo de separaciones también. Cuando nosotros revisamos Génesis, capítulo 3, voy a leer este versículo, versículo 12, dice así: y cuando ya Dios lo confronta, a Adán y a Eva están ahí presentes, dice, ¿dónde están? Y estaban tapados con hojas de higueras. Dicen, Señor, es que teníamos miedo porque estábamos desnudos. ¿Y quién les ha dicho que ustedes estaban desnudos? Y ahí Adán interviene y dice de esta manera, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Acá hay casados, yo estoy casado ya 11 años con mi esposa. Tenemos dos hermosos hijos. Y si alguno de los dos, imagínense si yo o ella, y aquí los esposos pueden dar la razón también, si yo obro como Adán. Si yo, supongamos que viene el pastor, y el pastor dice, hermanos, ¿por qué no están viniendo a la iglesia? Es que, pastor, mi esposa es la que no me deja venir.
Uy, los problemas, o sea, esos ratitos están en paz, pero los problemas que se van a armar cuando estén en casa. La separación que se ha generado entre Adán y Eva, entre el prójimo, entre el ser humano con otro ser humano, no empezó desde Caín y Abel, empezó desde la caída del hombre. Todo empezó a desordenarse para el ser humano. Todo empezó a desordenarse. Y cualquier persona que no está en Cristo tiene todo esto desordenado, todo lo que vamos a avanzar en este instante. Se desordena la separación en el prójimo del ser humano, porque ya no veo con la misma objetividad que antes veía, porque cuando hemos leído en Génesis 2:25 decía, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban de lo que veían el uno del otro. Estaban en un estado de inocencia, un estado de pureza, pero ahora se avergonzaban de lo que veían, tenían miedo, y además empiezan a atacarse el uno contra el otro. Adán dice, es la mujer que tú me has dado, Señor. Y además miren este detalle. Adán acusa a Eva, pero también acusa a Dios. Y como cualquier pecador, como cualquier persona que tiene un problema y no lo reconoce, se va a quedar con su problema. Otro principio importante dentro de lo que es la psicología es que el paciente tiene que reconocer que hay algo que tiene que mejorar, hay algo que tiene que cambiar, porque si no hay un reconocimiento de la conducta que está mal, si no sabe lo que realmente o no reconoce lo que realmente está haciendo mal, no va a haber un cambio. Por eso a un alcohólico se le suele pedir que pueda entender uno de que tiene un problema con el alcohol. No, pero yo no tengo problemas con el alcohol, yo bebo cada fin de semana, pero son compartimientos de amigos. Entonces vas a seguir con tu problema y vas a seguir empecinado en tu pecado. Adán dice, Señor, uno, voy a parafrasear lo que Adán está diciendo. Uno, Señor. Uno, la mujer. Esta mujer es una mala mujer. Esta mujer me ha tentado. Esta mujer me ha dado esa manzana o ese fruto, como dice, algunos dicen manzana, aunque no dice la Biblia manzana por si acaso. Ese fruto me ha hecho pecar. Esta mujer es mala. Y además esta mujer, Señor, es tu creación. Ponemos un poquito en orden, Señor. Yo no tengo la culpa. O sea, si es que tú no creabas a Eva, yo estaría aquí en el paraíso. Pero no, Señor, tú te has empecinado en crear a Eva y ahora Eva me ha hecho pecar. Caso cesado, Señor, yo me declaro inocente, he dicho, señor juez. Prácticamente eso es lo que está diciendo Adán. Él no tiene nada de culpa. ¿Y no les parece el mismo discurso que muchas personas manejamos cuando tenemos que confrontarnos con el pecado? El adúltero dice, es que ella no me atendía, es que él no me hacía caso, es que la otra persona me trataba muy bien. El ladrón dirá, es que no hay trabajo, es que la situación económica es difícil. El mentiroso dirá, es que hubiera sido peor las cosas. Todos buscamos una excusa, no reconocemos el mal que estamos llevando y eso nos separa, eso nos afecta, eso nos va a hacer mal. ¿Qué sucede? En el Génesis hay una separación entre el hombre con el otro hombre, entre mujer y varón, entre padre e hijo, entre hermano y hermana. Una generación después, Caín y Abel va a matar a Caín, a su hermano Abel, por celos, por contienda. Y de ahí en adelante, la maldad del hombre se va a multiplicar, va a permanecer. Por eso aquellos que comprendemos la naturaleza caída del ser humano, entendemos desde esa lógica. Todo se empezó a desordenar en el Génesis. Pero no es el único desorden, por si acaso. Hay un desorden también en la creación, que es una particularidad que a veces no notamos. En el Génesis 1, en el versículo 17, dice la sentencia del Señor, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué es lo que queda maldito? La tierra, la creación del Señor queda maldito. Lo que en algún instante Dios dijo, hermoso, bello, qué linda creación. Esa creación hoy por hoy quedó maldita, quedó dañada. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos, cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tus rostros comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, del polvo eres y al polvo volverás. Y Dios sentencia. Un versículo más adelante, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer
túnicas de pieles y los vistió, y luego los despachó. Miren este pequeño detalle que a veces no notamos en el Génesis. Para que Dios haya hecho esa túnica de pieles, tuvo que haber sacrificio. Desde el Génesis, Dios ha tomado la iniciativa para el bienestar del ser humano. Siempre Dios ha tomado la iniciativa. Desde el Génesis. Hagas un animal, incluso algunos dicen que es el tipo de sacrificio de lo que Cristo va a hacer para recubrir una vez más al ser humano, porque en la desnudez que estaban Adán y Eva, Dios toma, no sé si ha tomado un cordero, si ha tomado algún tipo de animal, algún vacuno, pero tomó un animal, le quitó la piel y le confeccionó túnicas para despedirlos. Veo como, me imagino yo, un padre que el mismo caso de el hijo pródigo, dame la herencia que me merezco y viene con toda rebeldía. Y a pesar de ello, el padre le da y dice, aquí está hijo, puedes hacerlo. Ahí mismo veo a ese mismo padre que agarra una túnica, viste a sus hijos y con dolor le dice, márchense de aquí. Pero les da ese último regalo. Dios es bueno. Pero ven que hay una ruptura también con la creación. Y aquí también se explica el desorden que el ser humano tiene para empezar a destruir y dañar donde vive. La minería, la contaminación, los chicles debajo de las bancas de las congregaciones cristianas, son una demostración no solo de una mala educación, sino también de la naturaleza caída del ser humano. La basura que vemos en diferentes lugares y esa mala disciplina no solo muestran nuestra indisciplina, sino muestran la naturaleza caída desde el Génesis, porque desde Adán Dios manifestó de que la creación está maldita y que por causa de Adán ha sido dañada, y que además de ello el ser humano seguirá dañando la creación y sigue dañando la creación donde vive. Y la última dimensión es la dimensión que nos interesa en gran manera a nosotros, la dimensión con uno mismo. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 2:25 decía, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Génesis 3:7, ellos tienen una autopercepción dañada. Ya no ven lo que Dios veía en ellos. Ya no se ven a sí mismos con agrado. Se avergüenzan. ¿Te has puesto a analizar por qué te avergüenza algo que probablemente te avergüenza? Por ejemplo, algunos dicen que hablar en público es una de los miedos más grandes, porque te genera vergüenza. Lo que les explicaba, ¿no? Lo que va a decir la gente, si me está viendo, si me está observando mi cabello, mi sopa, mis ojos, mi nariz, no sé, lo que está observando. Y me genero ideas en mi mente. ¿Por qué? Porque mi autopercepción, yo al verme al espejo no me siento mal. Digo, no me siento bien, me siento muy mal. Por eso en mucho en oratoria se suele trabajar el trabajo en el espejo. ¿Por qué? Porque tenemos que reforzar el aspecto de la autopercepción de la persona para que él inicialmente se sienta bien lo que está viendo. El hacer videos, el grabar, el hacer lives en TikTok y todo ello es un desafío bien particular, les comento, a ver si lo intentan hacer, porque te vas a avergonzar. Pero te vas a avergonzar no por lo que los otros están diciendo, te vas a avergonzar por lo que tú estás viendo, por lo que desde el Génesis, la autopercepción que nosotros tenemos se ha dañado. Y aquí explica toda una gran lógica de todo lo que sucede en el comportamiento humano. Uno, la separación de Dios creo que está muy bien explicada desde el aspecto de la religión, pero la separación y la maldad que el ser humano tiene con otro hombre, que el ser humano tiene dentro de su creación, que el ser humano tiene consigo mismo, de dañarse a sí mismo, un alcohólico que sabe que el alcohol le está generando daño, sigue con eso. Es una explicación lógica desde el punto de vista de la caída del hombre, desde su naturaleza pecaminosa, desde su decisión individual de obstinarse y quedar en su pecado. Es la realidad cotidiana que cada uno de nosotros atravesamos. Y cuando uno está en Cristo, Pablo decía, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas hechas son nuevas, el viejo hombre ya pasó, ahora está un nuevo hombre
en Cristo Jesús. Y este nuevo hombre, queridos hermanos, tiene que restaurar todas estas dimensiones. Tiene que restaurar la dimensión espiritual con el Señor. Y esa no se preocupa mucho porque quien toma la iniciativa es el Señor. Pero las otras relaciones, la relación con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, la restauramos nosotros. La restitución, el perdón, el abandonar la amargura, la falta de perdón, que es terapéutico, que es sanador, el miedo, la vergüenza, los pánicos, las fobias, son situaciones que van desarrolladas con el prójimo y también con la creación. Son aspectos que se tienen que restaurar, que se tienen que rehabilitar, que se tienen que buscar un sentido y la restauración con uno mismo. Queridos hermanos, pastores, amigos, consiervos, colegas, todos acá, evidentemente somos creación de Dios y cuando se hizo el Génesis, Dios dice, y vio Dios todo lo que ha hecho y fue bueno. Eres creación de Dios, eres creación especial de Dios. Me encanta aquellos predicadores que suelen decir, no, eres príncipe, princesa, eres creación especial de Dios, Dios te ama. Que hacen un énfasis evidente, ¿no? Acerca del amor y el cuidado de Dios. Algunos los acusan de que no hacen una confrontación con el pecado, que puede ser también otro asunto de conversación. Pero queridos hermanos, pastores, tú eres creación de Dios. Vete al espejo. ¿Te sientes mal al ver al espejo? ¿Te sientes arrugado? ¿Te sientes insatisfecho con lo que tú ves en el espejo? O cada vez que tú te ves en el espejo dices, oh, qué bella creación del Señor. Aleluya. Recuerdo un payasito que cantaba, dice, ¿se recuerdan este corito que decía, mira lo que hizo mi Señor? Y él cantaba, cantaba mirándose a sí mismo, mira lo que hizo mi Señor. Porque una persona restaurada en Cristo restaura la imagen que tiene para consigo mismo, porque es la imagen que Dios ha creado en él. Empieza esa restauración. Desde ahí se empieza a trabajar la depresión, se empieza a trabajar el estrés, se empieza a trabajar la ansiedad, se empieza a trabajar los diferentes trastornos clínicos que también pueden atravesar incluso cristianos. Y también desde ahí se empieza a trabajar el asunto con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, la infidelidad, la agresión, el maltrato, la violencia, diferentes aspectos psicológicos que lamentablemente también nosotros por nuestra naturaleza caída estamos atravesando. Es la realidad. Y hagamos un poquito de reflexión también acerca de la creación. Si alguno de ustedes es por si acaso partidario de defensa de animales, partidario de el cuidado de la naturaleza, hay base bíblica. Hay base bíblica para que nosotros como cristianos seamos quienes destituyan el plan que Dios tuvo originalmente para su creación. Si bien en la caída del hombre todo eso se ha desordenado, nuestra tarea como cristianos realmente degenerados en Cristo es también restituir la creación del Señor. Es restituir, no podemos contaminar. El cristiano no puede ser alguien que contamina, que ensucie, que bote basura, que ponga el chicle debajo de la banca, que empiece a dañar a los animales, que empiece a dañar y contamine todo lo que pueda haber. No, el cristiano tiene que ser un partidario de restituir, de sojuzgar, de administrar, de ser el mayordomo de la creación del Señor. Alguien que realmente está en Cristo y que es una nueva criatura. Por eso hay muchos puntos que evaluar de nuestros hermanos dentro de nuestras congregaciones. Notarán de que muchos de nuestra congregación tienen problemas con sus hermanos, tienen envidia todavía, tienen codicia, tienen problemas interpersonales, diferencias, todavía habita el chisme en medio de la iglesia, todavía habita diferentes situaciones que tal vez, como diría Pablo, ni siquiera en el mundo se escucha ese tipo de situaciones y ustedes acá en la iglesia, la exhortación que le hace a Corintios, ¿verdad? Y ustedes acá en la iglesia están obrando de esta manera. Ni siquiera en el mundo se escucha lo que a veces en las iglesias hacen, pero también el cristiano igual tiene que cuidar la creación, tiene que ser alguien partidario a que podamos nosotros restaurar la creación de Dios, sembrar árboles. En mis clases acá en la universidad suelo siempre exhortarles en la materia de psicología comunitaria de que miren, hay personajes extranjeros, ¿se recuerdan de este activista francés que vino aquí a Bolivia y que
motivó a limpiar primero en Oruro, luego creo que limpió aquí también en La Paz, en Uyuni. ¿Y por qué nosotros como cristianos no hemos hecho eso? Es más, ¿por qué la gente no ha hecho eso y ha esperado que un influencer haga de esa manera? Miren que hay mucho por trabajar, hay mucho que conversar acerca de este tema. Uy, no, me olvidó cargar. Acerca de este tema dentro de lo que es la iglesia cristiana. Hay mucho por conversar. Entonces, ven esta perspectiva de análisis de la caída del hombre. A nosotros nos va a ser muy útil entender de que no es una conducta aislada lo que está pasando con esta persona. No es una conducta que nació, pam, y pasó. Es algo que viene ya originándose por su naturaleza caída, pero también por su propia determinación, por su propia decisión, porque no se puede eximir a la persona de que por el hecho de que tenga una naturaleza caída, él cayó. El adúltero decidió voluntariamente abandonar sus votos, abandonar su familia, abandonar a Dios. Es otra vez ese Adán que toma el fruto y dice, voy a hacer lo que yo quiero. Otra vez el adicto, otra vez el alcohólico, otra vez la persona que tiene problemas en conducta, desde el punto de la vista del pecado, es el origen. Y por lo menos eso nos da una gran pista y nos da muchos pasos, muchas ideas para empezar a trabajar con las personas. Ahora, el asunto de la consejería, si bien hay un verso muy hermoso que se encuentra en Isaías, ¿se recuerdan? Y será su nombre, príncipe de paz, consejero, admirable, eterno. Eh, Vemos que algunos personajes bíblicos, voy a mencionar unos cuantos nada más, han ido cumpliendo ese rol de consejero. Acá vemos a tres. Miren estas imágenes hermosas creadas por inteligencia artificial. José, Génesis 50:20. Tenemos ahí a un personaje que va a trabajar en un contexto idólatra. Los egipcios tienen muchos dioses. Y José cae ahí. José no abandona su fe, evidentemente lo vemos en el relato bíblico, estando como esclavo, seguía siendo el hebreo que temía a Dios y decía, solo Dios puede darte la respuesta a este sueño. Estando en la cárcel, vuelve a repetir eso y dice, solo Dios puede hacer eso. Reconoce todavía al Señor, cumple todavía sus valores, sus principios. Le van a cambiar de nombre, Zapna Panea, y va a ser la nueva autoridad en Egipto, ahí en sus graneros. En Génesis 50:20 dice de esta manera, se los leo, cuando se encuentra con sus hermanos, les dice, vosotros pensáis es mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuál es ese sentido? Nosotros notamos que en José unas cualidades muy interesantes de esa tarea de consejería, por lo menos una consejería en mayordomía para con el faraón, una consejería en relación hacia los sueños, desde la interpretación de los sueños, no como un psicoanalista freudiano, sino que José mismo dice, ¿quién va a dar la revelación? Sino solamente el creador, el Señor. De él viene la interpretación de los sueños. Yo simplemente un instrumento para eso. Esa humildad reverente que debería tener cualquier profesional. O sea, no es que yo te voy a dar la sanidad, sino del Señor viene la sanidad. Y les comento que nosotros como cristianos creemos mucho en los sueños, ¿no? No todos, pero sí veo que una gran mayoría en consulta suelen venir con muchos sueños, porque tiene un sentido para nosotros el soñar. A nivel cultural incluso hay significados, ¿no? El soñarse con peso, soñarse con ratones, con bebés, con dientes, diferentes interpretaciones culturales que hay acá en Bolivia. Pero José hace esa tarea y ese rol de consejero para el faraón, para sus compañeros en la cárcel, como mayordomo en la casa de Potifar, como líder dentro de su hogar. Es alguien que cumple ese rol de consejero, pero que las herramientas que ha ido desarrollando
ha sido por la sabiduría que Dios ha puesto sobre él, un llamado específico, incluso que el llamado viene desde su infancia, cuando sueña eh, siendo infante y tiene un tipo de preferencia con su padre, y su padre decía y guardaba los sueños de José. Pero notamos que José tiene esas cualidades que deberíamos nosotros también como consejeros ir desarrollando. Uno, la cualidad de poder depender del Señor en la tarea de la consejería. Es cierto que José ha sido muy hábil, ¿no? Cuando frente al faraón le dice, mire faraón, sus sueños significan esto. Son 7 años de gran abundancia que va a tener sobre su imperio y tiene 7 años también que van a venir en escasez. Yo le aconsejo, ¿no? Nombre a un hombre sabio, un hombre prudente, que sepa administrar estos 7 años y que les ayude en los 7 años posteriores. Se nota la sagacidad, la inteligencia que tenía José. Si analizamos un poquito, no tiene formación José, no va a ser como Moisés, que enseguida vamos a analizar. José es alguien que ha ido formándose como esclavo, ha ido formándose en la cárcel, ha ido formándose en la relación que tenía con el Señor. Un caso muy particular, José, como consejero. Otro caso interesante es el caso de Moisés. Moisés sí es un caso bien particular, es una persona formada. Moisés va a vivir gran parte de su vida en el palacio del faraón, recibiendo educación para príncipe dentro del imperio de faraón, dentro del imperio egipcio. Si bien no tenía la posibilidad directa de ser el faraón de Egipto, pero estaba ahí en esa línea, estaba ahí en esa educación, en esa formación. Es una creación importante dentro de los planes del Señor. Tiene un propósito especial desde su origen, como todos nosotros, ¿no? Como dice la palabra de Dios, desde el vientre de nuestra madre el Señor ya ha establecido, nos ha conocido y sabíamos quiénes éramos. Y así también con Moisés. Sabemos la historia de Moisés. Moisés va a escapar de Egipto por una diferencia que ha tenido y un conflicto que ha tenido y una duda existencial inclusive acerca de sus orígenes, de sus raíces, y escapa. Es llamado en el desierto. Recuerden que está ahí él como pastor. Ya no es el príncipe de Egipto, ya no es el que tenía una gran caballería y una gran tropa. Ya no es el que viste con seda y lino fino. No, es un pastor de ovejas, un pastor que está ahí en pleno desierto y ve a la distancia algo raro para su época, ¿no? No tan raro, ¿no? Era regular de que solían las pajas o las zarzas empezar a arder por el calor, pero esa zarza era algo diferente porque ya estaban horas que no se extinguía y por si acaso va y ve y dice, ¿qué ha pasado? Y sabemos, y Dios dice, no, quítate el calzado, este es lugar santo, eh, y lo llama. Le dice que vaya donde Faraón, y ahí todo se va a empezar a armar. Y Moisés va a empezar a ser un consejero, pero para todo el pueblo. Salen de Egipto con mano victoriosa, mano poderosa del Señor, están en el desierto y ahí empiezan los problemas para Moisés como consejero. Como muchos de nosotros como pastores, por si acaso aquellos que están como ministros de congregaciones grandes, es nomás una gran complicación administrar la congregación, apacentar la grey. Moisés va a atravesar esa crisis. Ahí vamos a ver lo que dice Éxodo 18:21. Dice así, Dios le ordena y dice, además, eh, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos lo juzgarán todo el asunto pequeño. Así aliviarás tu carga sobre ti y, y ellos llevarán contigo. Si hicieres esto, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte también y este pueblo irá
en paz a su lugar. Y oyó Moisés las palabras de su suegro e hizo todo lo que hizo. Es la primera ocasión en Números, por si acaso otra vez Dios le va a recomendar la misma tarea a Moisés, el saber delegar y el saber aconsejar. Por si acaso la tarea de consejería y otra pauta también dentro de lo que es la consejería cristiana, es una gran enfermedad. Recuerden que los últimos 15 minutos tenemos para preguntas. La otra pauta que quería darles dentro de lo que es el proceso de consejería es que la consejería, la terapia, agota, cansa mentalmente. Eh, como una metáfora, es alguien que viene con mucho veneno en su vida, un recipiente de veneno que se ha cargado en su vida y está al tope por todo lo que ha atravesado, traumas, problemas, dificultades, bullying, maltrato, violencia, todo eso, el tope, está al tope. Y ahora viene a consejería y te vacía un poquito. Y su carga emocional, me siento mejor, gracias, gracias por escucharme, aunque no le des incluso una solución inmediata, pero solo el hecho de haber aconsejado le genera un bienestar. Pero ¿sabes qué sucede? Es un vaciar, se llama catarsis, he vaciado en ti y ahora yo me siento mejor, pero tú te llevas un poquito de esos problemas en tu vida. Imaginen atender a varios casos en el día. Puedes acabar al día angustiado, preocupado. Y los casos que venían a Moisés justamente eran ese tipo de casos, ¿no? Se ha robado mi cabra y ahora él no me quiere devolver, pero no es tu cabra, es mi cabra, no, pero es tu cabra y hay un problema. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ya, hagan esto. Viene otro caso. Ha habido abuso aquí con mi hija. Supongamos que igual había ese tipo de situaciones. Yo estoy seguro que sí. Ha habido abuso con mi hija, ha sido este hombre y yo lo he pescado. Ya, ¿qué vamos a hacer? Solucionemos. Acá otro caso, él les ha encontrado aquí a mi esposa con este varón, y Moisés tienes que hacer algo. Y empezaré a crear la opción de carta de divorcio. Ya, vamos a empezar. Otro viene, Moisés, realmente ya no sabemos qué hacer, estamos con problemas con mi esposa y no sabemos, peleamos, discutimos, y esta mujer no me hace caso y de una vez yo ya quiero que se aparte de mí, listo, otro caso. Moisés, mi hijo no me quiere hacer caso, se está portando rebelde, listo, vamos a oficializar la apedreada de los hijos, correcto, pasa el siguiente caso. Y miren que vienen así los casos, y dice Yetro que veía a Moisés desde la mañana hasta la tarde con ese tipo de situaciones, y Moisés es un claro ejemplo de alguien que está trabajando en el proceso de consejería, recibiendo sabiduría de parte del Señor, pero notando de que eso inclusive le estaba generando un gran malestar. Y no es porque la presencia de Dios era poca en él. Recuerden que Moisés es alguien muy cercano a Dios, muy, muy cercano a Dios. Dios defiende a Moisés en muchas ocasiones. Y a pesar de la presencia cercana de Dios y Moisés se denotó cansado y agotado del proceso de consejería que estaba dando para todo el pueblo. Ahí viene Yetro y dice, oye, mira, nombra líderes, escoge líderes sabios y distribuye la consejería para todo el pueblo y así tú solo te encargas de los problemas muy, muy difíciles. Moisés. Pablo, otro personaje muy preparado también en la escuela de fariseísmo paulino, es algo muy distintivo de Pablo. No es un indocto. Pablo no es alguien que empezó en el conocimiento bíblico, no bíblico, no en el conocimiento de las escrituras. Pablo es alguien que ha profundizado, que se ha formado, que se ha especializado, pertenecía a una escuela fariseica muy destacada, la escuela Shammai del fariseísmo, la más rígida que había en la época, y Pablo se había formado en ese camino, discípulo de Gamaliel desde muy temprana edad. Como discípulo de Gamaliel, al parecer muy prometedor porque tiene cierta autoridad, reconocida por el pueblo y por las autoridades de la época, pero se encuentra camino a Damasco con el Señor. Se encuentra camino a Damasco con el Señor y va a cambiar. Y ahora Pablo va a empezar a hacer consejería, pero desde la correspondencia. Si notamos el Nuevo Testamento, prácticamente un gran porcentaje es correspondencia paulina. Son cartas del apóstol Pablo, desde Romanos
hasta Hebreos, son cartas del apóstol Pablo. Y notamos de que Pablo va a utilizar en gran manera diferentes herramientas para apoyar a Timoteo, para corregir a Filemón, para instruir a Tito, para corregir la iglesia en Corinto, para animar en Éfeso, para construir en Galacia, para motivar en Tesalónica. Pablo hace el proceso de consejería desde la cárcel, escribiendo cartas. Oh, excelentísimo Teófilo. Oh, querido Timoteo, por las causas de tus dolores estomacales, te recomiendo que tomes un poco de vino. Pablo incluso se formó en diferentes aspectos, no solo desde la escuela del fariseísmo. Aquí algunos teólogos incluso afirman de que es probable de que la relación que tenía con el médico amado Lucas le ha ayudado, por lo menos en ese consejo, al poder conversar con Timoteo. Entonces notamos de que Pablo también tiene una tarea de consejería cristiana, de cambiar ciertas conductas dentro de la iglesia, de confrontarlos con el pecado y de motivarlos a que cambien su conducta, que abandonen el mal, de exhortarles fuertemente, por ejemplo, de decirles, oh, Gálatas insensatos, otra versión, Gálatas tontos. ¿Quién les ha fascinado quién les ha engañado para que ustedes cambien ahora su pensamiento? Empezando por el espíritu van a acabar en la carne. Uy, no, Pablo estaba, incluso escribe, con grandes letras les escribo, dice Pablo. Entonces, Pablo igual cumple esa tarea de consejero y así muchos personajes. Notamos de que cumplen esa tarea de tratar de apoyar a la iglesia, de tratar de apoyar al pueblo, a Israel o a alguna autoridad, conforme a los conocimientos que ha adquirido y para empezar a reconstruir lo que se ha dañado. Me encanta la carta de Filemón, donde Pablo va a utilizar muchos argumentos para que Onésimo pueda ser recibido por Filemón. Hasta me animo a decir que utiliza incluso diferentes tipos de persuasión. Recuerden que Pablo utilizaba persuasión. Supongo desde la escuela fariseica en la cual ha sido formado, eran instruidos en estos artes también, no solo el arte bíblico, sino el arte de la exposición de la palabra. Y Pablo en Filemón, léanlo esta noche, es un libro de un capítulo donde dice, oh, excelentísimo, Filemón, yo aquí prisionero en la cárcel, angustiado y temeroso y todos me han dejado, pero te mando a ti, a Onésimo, que tal vez te debe algo, pero para ti y para mí ahora nos es útil. Si antes te ha sido una persona que te ha hecho daño, yo mismo te lo voy a pagar. Pero debo recordarte también que tú me debes a mí mucho. Yo me imagino así a Pablo utilizando la mayor capacidad de persuasión, porque ¿saben qué? Quiere restaurar la relación de dos individuos, que incluso ni siquiera es una relación sanguínea, aunque Pablo le va a decir, si antes era ahora diferente, ahora es un hermano en Cristo. Ahora, además, por ese caso, yo voy a venir, no sé cuándo, pero voy a venir a ver cómo están. Así acaba la carta. Entonces, Pablo es alguien que va a empezar a utilizar diferentes estrategias para apoyar, para persuadir, para aconsejar. Timoteo, otro caso, para su despedida, Timoteo al parecer ha empezado a desfallecer en su fe, ha empezado a apartarse un poquito de las convicciones que tenía, y Pablo otra vez utiliza otros métodos y dice, mira Timoteo, parafraseando, me acuerdo con lágrimas la fe no fingida que había en ti. En otra ocasión le dice, mira, esa misma fe que tenía tu abuela y tu madre, Loida, Eunice, y que también está en ti. Porque el espíritu que tú tienes, Timoteo, no es un espíritu de cobardía. Yo me imagino así, como un terapeuta sentado ahí, y el terapeuta que, mira, mi querido hermano, el espíritu que tú tienes no es un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de vergüenza, sino es un espíritu de amor, de dominio propio, de poder. Por eso no te avergüences de dar testimonio de mí, preso del Señor.
Timoteo era alguien que estaba constantemente asesorado por el apóstol Pablo, un cariño especial de una relación particular de maestro y discípulo. Entonces es un proceso continuo de discipulado, como decía ayer, para llegar a la medida y a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Es la naturaleza, es la realidad dentro del proceso de consejería cristiana. Seguimos avanzando. Uno, algunas recomendaciones y aplicaciones dentro de las escrituras acerca de lo que es en el contexto de consejería. ¿De qué manera podemos utilizar algunos aspectos bíblicos, teológicos, eclesiales para el bienestar dentro de la iglesia? Uno, la reflexión sobre pasajes relevantes hace un bienestar en terapia, hace un gran bienestar. Pero ¿cómo vas a poder tú motivarles a reflexionar en las escrituras? Y aquí hablo a los colegas en psicología. Si los conocimientos bíblicos que tenemos son así de escasos que solo lo son aquellos 30 minutos que recibimos de la predicación dominical, estamos todavía escasos de ese aspecto. Entonces, voy a utilizar la reflexión de los pasajes que tal vez he escuchado en alguna prédica, en alguna enseñanza. Por eso hay que leer y hay que profundizar en el aspecto teológico bíblico. Hay que formalizar nuestro aprendizaje de las sagradas escrituras. Entonces, el motivar, el reflexionar ciertos pasajes bíblicos, ciertos relatos bíblicos, ciertos milagros, ciertas enseñanzas, parábolas, ciertos, ciertas metáforas que el Señor va a utilizar, ciertas exhortaciones, ciertos lineamientos, ciertos principios bíblicos, van a ser importantes para el proceso de consejería cristiana. Muy, muy importantes, determinantes, diría yo. Pero otra vez, si mis conocimientos bíblicos son vagos, escasos, ¿qué tanto voy a poder decirlo? ¿Qué tanto voy a poder aconsejar? Lo mismo al respecto de los estudios bíblicos o estudios de casos de personajes bíblicos. Son también otro camino muy interesante para tratar de empatizar con alguien. El reconocer, por ejemplo, la lectura del libro de Job para personas que están atravesando pérdidas, duelos, y ver esta lectura como una lectura recomendada ante ello, suele generar un gran bienestar porque te identificas con el personaje, te identificas con este personaje que ha perdido hijos, propiedades, ha perdido incluso la salud y pese a ello, al final el Señor le da una restauración, le da una plenitud y él igual empieza a cuestionarse sobre su realidad. De conocer a personajes que, pese a la tribulación, han sabido mantenerse firmes en medio de la cárcel, en medio de una fosa de leones, en medio del fuego, porque sabían que no están solos, sino están acompañados con quien está permanentemente con ellos, como dijo el Señor en Mateo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El hacer ese tipo de estudios de casos en sesión, igual son muy saludables, son muy bienvenidos. La oración y la meditación, obviamente, son tareas terapéuticas para nosotros, son tareas sanadoras. El meditar en la palabra de Dios, el orar continuamente, sabiendo que la oración no solo es un canal de comunicación de pedido, no es un delivery, no es un pedido ya. La oración es una comunicación, un diálogo, una conversación de ida y vuelta. Por eso viene acompañado con la meditación, porque yo oro para hablar con el Señor y a través de la meditación escucho también su revelación. Eh, el utilizar el consuelo y la dirección como consejeros es igual una de nuestras tareas importantes desde el aspecto bíblico, como Pablo, como Pedro en sus cartas, como las cartas de Lucas, con un fin de corregir, de enseñar dentro de la congregación, es una tarea importante, necesaria. Por último, como una parte igual importante dentro de lo que es la aplicación de las escrituras, es la transformación de una vida. Eh, Debemos entender de aquella persona que está atravesando un duelo, de que está atravesando algún trastorno, de que está atravesando alguna situación difícil en su vida, en su familia, requiere una transformación de vida, pero que también debemos de conocer que no está en nuestras posibilidades.
es decir, humanas. Hay algo sobrenatural. Yo personalmente he evidenciado de que aquellos que nos acercamos a la fe, nos acercamos en fe a un proceso de sanidad, regularmente suelen rehabilitarse con mayor prontitud. Es una ventaja, no lo puedo explicar de manera lógica, supongo que la fe nos ayuda en la autosugestión, si quiero ser un poquito más objetivo, ¿no? Pero el creer que hay algo sobrenatural que está obrando, que está trabajando, que no descansa, me da paz, me da tranquilidad, me da confianza. Y creer que a través de lo que estamos haciendo, a través del medicamento que voy a tomar, a través de la tarea que estoy recibiendo del terapeuta, a través de todo lo que estoy atravesando, percibo de que el Señor va a utilizar este tiempo para restaurar mi vida, rehabilitarme y gozar la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Algo que suelo repetir siempre en sesiones para animarles es, mira, querido, no creo que el Señor te haya permitido nacer y vivir para que solamente estés atravesando lo que hoy por hoy estás atravesando. Y se lo digo a personas que están en una dura depresión, están batallando con ansiedad, están batallando con divorcio, están atravesando infidelidad en su matrimonio, están atravesando circunstancias particulares en su vida que no les permite disfrutar de la plenitud en Cristo Jesús. Y siempre les digo, no creo que el Señor te haya permitido nacer y vivir para que estés atravesando esto. Estoy seguro que el plan de Dios y el propósito de Dios es mucho más grande de lo que hoy por hoy estás atravesando. Y si así como Israel salió de las aguas de manera milagrosa, sin mojar sus pies y llegar a la tierra prometida, estoy seguro que el Señor puede hacer una vez más eso en tu vida. Entonces, la tarea bíblica, notarán de que es determinante para nosotros como cristianos. ¿Es suficiente? Claro que sí. Pero podemos apoyarnos en otras herramientas, por supuesto también. Ayer justo hablamos un poquito de arquitectura, ¿verdad? Si bien, como decía, la Biblia no es un libro de arquitectura, pero encontramos algunos datos de arquitectura, ¿no? Como la construcción del arca, la construcción del templo. Son elementos que hablan de un poco de arquitectura. Pero evidentemente no voy a encontrar cómo diseñar el plano de mi casa. No voy a encontrar cómo comprar las puertas y de qué tamaño serán las puertas de mi hogar. Entonces voy a tener que acudir a un profesional en arquitectura para que me ayude a tomar mejores decisiones en la misma proporción. Si bien la escritura y la palabra de Dios son suficientes para nosotros, no es pecado acudir a un profesional, no es pecado acudir a la ciencia de la psicología para que puedas reforzar las enseñanzas, las tareas, los ejercicios, los diagnósticos que vaya a dar para el bienestar de la persona. Porque queridos hermanos, queridos, no estamos trabajando ni siquiera con los animales se debería jugar así, ¿no? No estamos trabajando con alguien que no vale. Cada uno de estos hermanos que están atravesando diferentes circunstancias valen la sangre de Cristo. Y no puedo tomar yo a la ligera la salud que ellos están llevando. No puedo tomar a la ligera porque el Señor mismo habla acerca de estos pequeñitos. Unos deberían ser en el contexto, por si acaso, hacia sus discípulos, que debemos empezar a tomar en cuenta. Ya estamos por terminar. Enseguida van a venir las preguntitas. Algunos problemas espirituales quisiera que podamos ver acerca de personajes bíblicos con problemas espirituales, porque hay una diferenciación que deberíamos notar. Los problemas espirituales y los problemas psicológicos. Y dentro de las escrituras hay algunos que podemos mencionar, solo algunos. Tenemos acá uno al faraón. Eh, Notamos nosotros en la Biblia de que el faraón endurece su corazón, ¿no? Pese a que el Señor le ha advertido en muchas ocasiones, literalmente dice en en Éxodo 8:15, y el faraón endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es un asunto espiritual, es un asunto de rebeldía, es un asunto desde la naturaleza caída como ser humano, de ignorar y oponerse a lo que Dios quiere. Es un asunto espiritual.
No es que tiene por si acaso un problema psicológico aquí el faraón, es un asunto netamente espiritual. No es que voy a llevarlo al faraón y vamos a terapia y digo, a ver, hermano faraón, eh, ¿por qué, ¿por qué no quieres hacerte caso? ¿Por qué tanta rabia con los israelitas? ¿Qué es lo que te ha traumado para que pase todo esto? No, 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 no es un asunto es psicológico. Evidentemente es un asunto de su naturaleza caída, un asunto de su corazón que lo llevó a tomar ciertas acciones con el pueblo de Dios. Sansón, otro personaje, Sansón en jueces 16:20 dice, mas él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es un versículo muy triste ese, ¿verdad? Jehová ya se había apartado de él. Y Sansón tampoco es que tiene un problema psicológico pleno, por lo menos ahí no. En ese aspecto es un asunto de búsqueda de un placer individual, egoísta, casi enfermizo, pero que empieza desde el corazón de Sansón, desde su naturaleza caída. Demas, un personaje igual particular, en 2 Timoteo 4:10 dice, Demas, amando más el mundo, me desamparó y se ha ido a Tesalónica. Es un discípulo de Pablo que se alejó, muy frágil. Y Pablo dice que se alejó porque amó más al mundo. Evidentemente es una carga de diferentes aspectos, pero no lo voy a citar a Demas, a consulta y Demas, ¿qué ha pasado? ¿Qué te está deprimiendo? ¿Por qué te estás apartando de la iglesia? No es por un asunto de depresión. La persona que está pasando una depresión, que realmente está en Cristo, no se aparta de la iglesia. Está en la iglesia, a pesar de que la situación está difícil. En cambio, una persona que se aparta, como Juan algún instante lo dice, es que nunca han sido de nosotros, por eso también se han ido. Eh, es un asunto de corazón, es un asunto espiritual. A ver, unos cuantos personajes más. Acá tenemos a Jonás, otro personaje con un asunto espiritual. En Jonás 1 al 3 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Él decidió de su corazón, de su decisión, el alejarse de Dios y decir, no, no te voy a obedecer, Dios, no quiero, o sea, ni siquiera por un asunto de miedo, no quiero, o sea, deseo no obedecerte y alejarme de ti. Él decidió, se resiste a la voluntad de Dios, se resiste a obedecer a Dios. Eh, Judas Iscariote, otro personaje igual, que es un asunto espiritual, por su codicia. Judas dice que fue uno de los 12 y quien entregó al Señor. Simón el Mago, otro personaje igual que muestra una situación espiritual, cuando Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque tú no has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y Simón el Mago muestra esa discapacidad espiritual que tenía Simón. Pero ahora vemos algunos aspectos también psicológicos, y aquí tal vez va, hasta puede levantar un poquito de polvo, pero permítame compartirles esta perspectiva de enfermedades mentales. La más cotidiana que mencionamos en psicología suele ser el personaje de Elías, cuando él se encontraba en una crisis, después de tener una gran victoria en el monte, va habiendo matado a todos los profetas de Baal, unos cuantos días al parecer entra en una crisis porque Jezabel había jurado quitarle la cabeza. Se esconde, entra al parecer desde un diagnóstico psicológico en una depresión, deseando incluso él la muerte, porque él dice, ya, ¿para qué vivir? Ya no quiero, o sea, quiero morir. Literalmente dice en 1 Reyes 19:4, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. O sea, uno se pregunta, ¿qué ha pasado con Elías? ¿Por qué ese gran profeta que dices, Dios, si realmente eres Dios, manifiéstate, y wow, victoria, la gente, Elías, Elías, matan a los profetas de Baal, la tremenda victoria, ha visto la gloria de Dios, pero ahora dicen, quítame la vida, Señor, ya no puedo más, quítame la vida. Es evidente, es una situación de depresión, y acá Dios utiliza un ángel. Algunos teólogos mencionan que es la presencia de Cristo como ese mensajero, ese ángel, desde la etimología de la palabra, y lo que hace de forma terapéutica, comer, descansar, comer bien, descansar, afirmar la fe que tenía en él, alimentarse, revisar su alimentación.
había trabajado mucho, se había agotado físicamente. David, otro personaje también acá tenemos, muestran la caída de David en Salmos 31:9 de manera literal, dice David: misericordia de mí, Jehová, porque yo estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también en mi cuerpo. Muestra aquí una realidad de diferentes emociones humanas que está atravesando como todos nosotros, pero también menciona sobre su profunda tristeza. Jonás, habíamos visto el aspecto espiritual, pero también el aspecto psicológico, ¿no? Cuando él se encuentra ya en Nínive, muestra él su enojo. Literalmente en su enojo, Jonás dice, Jonás 4:3, y pidió la muerte diciendo, mejor me es la muerte que la vida. O sea, su enojo ha sido tanto, su frustración, que muestra un conflicto emocional fuerte y decide literalmente, ya no quiero, estoy enojado, frustrado por lo que yo pensaba que iba a pasar. ¿A cuántos líderes no nos ha pasado así? Como Jonás, que tú pensabas y planificabas algo, decías, uy, ahora sí va a ser juicio del Señor, y no sucede como pensó, algo diferente sucedió, y te frustras, te enojas, te cansas, y dices, ya estoy harto, quítemela, ya no puedo más. Nos agotamos, pues. Otro caso psicológico muy particular, Job muestra también esa realidad. Job 3:11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz y expiré al salir del vientre de mi madre? Muestra esa realidad Job y muestra de que también nosotros después de una gran pérdida, después de una gran realidad, podemos pasar esa desesperación y esa muerte también. Ana, otra personaje igual que muestra esa realidad que podemos nosotros atravesar desde la amargura, desde la frustración acerca de la situación. Moisés, igual, quien muestra ese estrés. Miren, en Números 11:11, Moisés literalmente dice, ¿por qué has hecho este mal a tu siervo? Les declama a Dios desde el problema psicológico que estaba atravesando por el estrés. Y dice, ¿por qué no ha llegado gracia en tus ojos, Señor? Que me has puesto la carga de todo este pueblo a mí. Lean Números 11. En el contexto, luego Dios le va a decir, ya Moisés, entonces vamos a nombrar nuevos jueces, vamos a nombrar nuevos líderes, porque Moisés declama y dice, toda la gente viene a mí con sus problemas, ¿acaso yo les he dado vida? ¿Acaso yo les he parido? Estaba enojado, estaba estresado. Natural, a cualquier líder le pasa. Y no es que a Moisés le faltaba el espíritu, no es que a Ana le faltaba fe, no es que a Job le faltaba esa confianza en el Señor. Pero miren que a través de que incluso Job, David, Jonás, Elías, son personajes que han servido al Señor, pero que han atravesado crisis psicológicas fuertes. Y tal vez acá alguno diría, pero no han ido al psicólogo. Claro que no fueron, pero Dios les ha dado tareas terapéuticas y que nosotros también podemos aprovechar ese mismo tipo de tareas para empezar a ayudar en medio de la congregación. Podemos utilizar ese mismo tipo de ejercicios que han utilizado Moisés, delegar funciones, planificar mejor, empezar a reconciliarnos con nosotros mismos. Son tareas que la encontramos en la palabra de Dios. Para terminar, algunas pautas para poder discernir entre asuntos espirituales y enfermedades mentales o situaciones psicológicas que podemos atravesar. Uno, tratemos de profundizar más sobre el tema del pecado, amarteología. Tratemos de hablar un poquito más de lo que sucede en el ser humano, la naturaleza caída y la manera como nosotros decidimos para ello. Hay que profundizar también en nuestro contenido teológico, desde la rama, desde la escuela en la cual nosotros nos congregamos. También hay que ser más holístico, más amplio al respecto. La teología es amplia, es una ciencia también. Tenemos que profundizar el conocimiento bíblico. No creo que ninguno acá de nosotros pueda decir, yo ya sé todo de la Biblia, ya domino las escrituras. No, eso sería soberbia. Debemos tener acá, lo pongo al frente, ¿no? Una humildad reverente. Hay que ser humildes reverentemente y saber reconocer, queridos consiervos, de que hay cosas que no sabemos. Yo, por ejemplo, si alguien viene y me pide consejo para un asunto legal, no me voy a hacer el aventurero y le voy a empezar a dar asesoramiento jurídico. No, tendré que buscar un abogado y decir, anda donde él es bueno. No voy a dar consejería sobre arquitectura, porque no sé, por más de que a veces haya construido algo, no puedo decirte, construir de esta manera, hazlo de esta forma. Sería muy osado, puedo cometer errores. Más bien les recomiendo un buen arquitecto. No nos olvidemos de la oración como un canal importante para saber discernir si este es un asunto espiritual o es un asunto psicológico. Como parte objetiva,
es importante profundizar en este textito. Es un libro manual, les voy a compartir el día de mañana con mayor profundidad. Es el DSM, que es un libro de diagnóstico, una guía que se utiliza en psicología para la salud mental, donde hay una hay una diversidad de todo lo que puede adolecer en salud mental una persona. Y eso por lo menos me va a dar a mí algunas pautas para poder distinguir y saber hacer un diagnóstico previo acerca de lo que pueda suceder en una persona. Eh, Eso tenemos el día de hoy. Permítame terminar ahí y terminar acá. Preguntas, comentarios. Yo sé que el tiempo que tenemos es corto, es escaso, pero por ahí vamos. Espero que les esté generando una curiosidad sincera en sus vidas. Voy a leer algunos comentarios y algunas participaciones también. A ver, no es necesario que pongan su nombre, no se preocupen para poner sus nombres. Automáticamente se está registrando en el Meet su participación. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta en esta noche para, para tratar de resolver o tratar de dar una opinión al respecto. Escucho, estamos hoy casi 140 personas, qué bueno, estamos ahí en dos salas. ¿Hay alguna pregunta, queridos compañeros, queridos hermanos en Cristo? Pueden levantar ahí su manito. A ver, em, por el orden que he visto, ya mil disculpas si era antes, primero o no. Tengo aquí mi hermana Blanca Rocío. Buenas noches, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Blanca, Blanca Rocío. Sí, buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Bueno, estaba muy bonita la presentación, pastor. Solo agradecer por la iniciativa y bueno, espero eh, poder llegar a las expectativas, ¿no? De lo que demanda también, ¿no? Este seminario, estas charlas que está dando. Es solo eso, pastor. Gracias, muchas gracias por las palabras. Pastor o hermano José Ayala Quinela, buenas noches. ¿Puede activar su micrófono, por favor? También pueden poner sus preguntitas en el chat. Pastor José, ¿tiene tal vez alguna pregunta, algún comentario? Claro que sí. Ay, perdón, estaba ahí viendo su nombre registrado, Yosser. Perdón, le escucho, le escucho, le escucho. Buenas noches. Ahí estamos, Pastor. Gracias también por el comentario. Mañana todavía vamos a avanzar un poquito más de lo que ya sería psicología y vamos a tratar de comentar algo más de lo que involucra el aspecto psicológico. Así que ahí vamos a tratar de apoyar. Gracias, Pastor. Bendiciones. Sí, sí, le escucho, hermana Mary. A ver,
Muy buenas noches, disculpen, no se me escuchaba hace un momento. eh, Sí, por favor, eh, bueno, aprovechar la circunstancia, ¿no? En esta noche. Quería hacer una consulta. eh, Sí, ahora sí, hermano Yosser, enseguida le respondo, hermana, por favor. Ahora sí, hermano Yosser, ahora sí puede hablar. Muchas gracias, que tengan todos buenas noches, que el Señor les bendiga. Era acerca de los consejos, muy bonita la clase. En caso de identificar tal vez alguna situación psicológica o en este caso espiritual, ¿es aconsejable dar el consejo sin que lo haya solicitado, en este caso sea el hermano o el paciente? Disculpen, esa es mi consulta. Ok. Perdón, hermana, ahora sí le voy a responder. Como estamos en dos salas diferentes, hay a veces una descoordinación. Un elemento importante que sí debemos tomar en cuenta, queridos compañeros, hermanos, colegas, como profesional, algo que si sucede es como el testimonio, el ejemplo que menciona la hermana, siempre es recomendable, incluso en psicología, inicialmente, si hay este tipo de situaciones, hacer una valoración médica es lo inicial, porque se puede hacer de forma preventiva, quién sabe tiene algún tipo de lesión, lo cual le está llevando a desvariar, a tener algunos tipos de complicaciones a nivel fisiológico, lo cual le lleva a no pronunciar bien, a olvidar las cosas, a imaginar ciertas circunstancias. Regularmente puede ser un problema neurológico, como lo ha mencionado. Entonces, a veces en la congregación solemos espiritualizar todo, y eso puede ser un serio problema en algún momento. Ahí viene la capacidad espiritual. Es difícil encontrar ese punto, esa línea, ese equilibrio, pero es bueno considerar de que hay situaciones fisiológicas. O sea, ¿qué tal si la persona tuvo un pequeño accidente, una lesión, se ha golpeado con fuerza al venir a la congregación, le ha chocado una movilidad, ha tenido una conmoción fuerte, pero como que la persona confía plenamente en el Señor, y el hecho de que enfermemos, mis queridos hermanos, no significa que hemos desconfiado del Señor, que nos ha faltado fe. El cuerpo se lastima, el cuerpo se lesiona, nos empezamos a afectar. ¿Qué sucede? Entonces es importante, si vemos ese tipo de situaciones, ya que desvarían realmente en su cabalidad, y por lo menos mañana vamos a profundizar un poquito más, es bueno evidenciar con preguntas tan sencillas, ¿no? Como, oye, disimuladas, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿Qué estoy midiendo? Estoy midiendo su capacidad de poder reconocer el tiempo, el ahora, el presente. ¿Te recuerdas de mi nombre? ¿Cómo se llamaba aquel hermano? Me he olvidado. Y que ella sabía que se llama. Ah, ya. Si veo que en sus condiciones neurológicas, lógicas, mañana vamos a profundizar más de esto, está en los parámetros de normalidad, entonces probablemente no sea un daño neurológico, probablemente puede ser algo espiritual. Pero como les digo, inicialmente debería derivarse a una revisión médica. Queridos amigos, consiervos, no descuidemos el aspecto médico de nuestra salud, porque es negligencia. Como pastores, si hay aquí pastores, no descuidemos el aspecto médico de nuestra congregación, solamente diciendo, no, es que si tú no confías en el Señor, no va a suceder tu milagro. Ya les expliqué ayer, ¿verdad? Hay milagros. Yo soy un testimonio de que el Señor hace milagros en personas desahuciadas. Extrañamente, no es en todos, no, incluso los que son utilizados por el Señor de manera sobrenatural para hacer milagros, tienen ese don de sanidad,
Ellos mismos no pueden explicarse de que algunos sí reciben sanidad y otros no. Y no es por causa de que le faltó fe o no oró mucho, es simplemente soberanía del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y en ese sentido, mis queridos pastores, si alguien está en gestación, envíele a que haga sus controles médicos. Si alguien tiene algún problema de salud, envíele a que vaya a hacer sus controles también de salud. Entonces, así es de importante. Mañana vamos a profundizar un poquito más y sus preguntas también lo pueden hacer al grupo del WhatsApp que tenemos. Ahí vamos a tratar de dialogar un poquito también. No lo vuelvan monótono. Traten de participar también en el WhatsApp, que va a ser un tiempo específico. Y a ver, voy a leer algunos últimos comentarios antes de terminar. Buenas noches. Desde la psicología hay varias damas y de cómo sus tratamientos terapéuticos. Mañana vamos a hablar de psicología, así que estén atentos para mañana. Y hoy nos tocamos el aspecto bíblico, teológico. Mañana vamos a hablar de psicología. En el ámbito de psicología, ¿cómo se denomina la experiencia de una visión durante una oración profunda del creyente? Puede considerarse incluso desde un delirio, alucinación, podría ser. Por eso mañana vamos a tocar estos aspectos. Muy agradecida por esta segunda clase. Gracias, que el Señor le bendiga. Pastor, ¿cómo hago para estar en el grupo de WhatsApp? Eh, Hermana Marta, por favor, escríbame. Voy a anotar aquí mi número, por si tal vez no lo tienes, 775-98-400. Es mi número y me pueden escribir. A ver, en el otro grupo, si hay alguna pregunta. A ver, decía alguien, ¿cuándo era el auge de la religión? A la persona con trastornos mentales se llamaban endemoniado. Sí. Luego, con el paso de los años, orate, y en el siglo XXI ya se denominó trastorno mental. ¿Qué me puede decir usted sobre eso? Sí, los conceptos van evolucionando, ¿no? Van cambiando. Incluso el concepto de histeria, la, una persona histriónica, una persona histérica, el concepto de histérica cambió mucho en la historia. Hoy por hoy ya no significa lo mismo que hace unos 40, 50 años en la etapa de la Segunda Guerra. Cambian los conceptos, pero la definición en sí de lo que se va a hablar permanece. A ver, muchas gracias, bendiciones. Mañana vamos a profundizar mucho sobre el concepto de psicología, así que mañana estemos presentes y atentos. Que el Señor los bendiga enormemente. Recuerden que pueden revisar el contenido en nuestra página y ahí está presente también. Muchas